Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En esta ocasión, vamos a trabajar con las funciones de Excel, pero accederemos a ellas desde Visual Basic para aplicaciones. Desde VBA, podemos acceder a dos grupos de funciones. Por un lado, a las funciones de VBA, que son las propias funciones del lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones. Y por otro lado, a las funciones de Excel, es decir, a las funciones que introducimos en las celdas o en la barra de fórmulas. Para ello, necesitaremos utilizar la clase función de hoja de cálculo. Para obtener una lista de las funciones de VBA, en el examinador de objetos del editor de Visual Basic, podemos ver una lista con todas las clases disponibles. Por ejemplo, tenemos la clase conversión, con funciones que se utilizan para convertir datos a otros tipos de datos. La función carácter a fecha, que convierte un texto en fecha. La función carácter a entero, que convierte un número decimal a entero. O la función val, que convierte un texto en número. La clase fecha hora, que contiene funciones de fecha y hora. Por ejemplo día, que devuelve el día de una fecha. Diferencia de fecha, que calcula el intervalo de tiempo entre dos fechas. O la función mont, que devuelve el mes de una fecha. La clase mat, que contiene funciones matemáticas. Por ejemplo rnd, que genera un número al azar. Round, que redondea un número. O sqr, que calcula la raíz cuadrada de un número. La clase strings, contiene funciones de cadena. Por ejemplo minúscula, que convierte un texto a minúsculas. Len, que devuelve la longitud de un texto. O trim, que quita los espacios por delante y por detrás de un texto. Esto en cuanto a las funciones de VBA. Vamos ahora con las funciones de Excel. Las funciones propias de Excel se encuentran en la clase función de hoja de cálculo. Esta clase es un contenedor de las funciones de Excel que se puede llamar desde VBA y es una clase que pertenece al objeto aplicación. Como veis, hay una lista inmensa y aquí se muestran todas las funciones de Excel, pero en inglés. En este ejemplo, podemos ver la función suma en la barra de fórmulas, que suma las celdas de las 10 primeras filas, y el resultado lo podemos ver en la celda de la fila 11. Y el mismo ejemplo en el editor de Visual Basic, que coloca en la celda de la fila 11, el resultado de sumar ese mismo rango de celdas, utilizando la función suma, de la clase hoja de cálculo. Aquí tenemos algunas funciones de Excel, y sus equivalentes en VBA. Por ejemplo, aleatorio entre, y su equivalente en VBA. O la función promedio. Estas funciones no se encuentran entre las funciones de VBA. Pero son muy útiles cuando queremos realizar alguna operación que requiere una función que existe en Excel, pero no en VBA. Por ejemplo, si queremos obtener el valor máximo de una lista de números, podemos utilizar la función max de Excel, que no existe en VBA. Aquí tenemos una lista desordenada, con los números del 100 al 1000. Y a la derecha, vamos a realizar diferentes cálculos, como la suma o el promedio. También buscaremos el valor máximo y el valor mínimo de este rango de celdas. Fijaros que he destacado el valor mínimo con el color rojo, que es 100, y el valor máximo con el color verde, que es 1000. Primeramente, utilizaremos las fórmulas de Excel en la fila 2. Después, haremos estos cálculos de forma manual con VBA, y colocaremos los resultados en la fila 3. Por último, utilizaremos las funciones de la clase función de hoja de cálculo, para colocar los resultados en la fila 4. Luego, haremos una medición del tiempo transcurrido utilizando estos métodos, y pondremos los resultados en la columna H. Ya veréis que las funciones de Excel de la clase función hoja de cálculo son muchísimo más rápidas que nuestro código VBA. Además, el código se simplifica notablemente. Primeramente, voy a introducir las funciones de Excel en la fila 2. Comienzo con la suma. Como veis, el resultado es 10.000. Ahora, obtengo el promedio, que es 500. A continuación, voy a localizar el valor máximo, que es 1000. Y el valor mínimo, que es 100. Ahora, vamos a realizar estos mismos cálculos,
pero escribiendo el código en VBA, para hacerlo de forma manual. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Voy a declarar un procedimiento que se va a llamar cálculos VBA. Declaro una variable de tipo entero, para hacer la suma. Otra, para hacer el promedio, también de tipo entero. Otra, para el valor máximo. Y otra, para el valor mínimo. Vamos a comenzar por la suma. Seleccionaremos la celda A2 y haremos un bucle para recorrer todas las celdas del rango hasta llegar a una celda en blanco. Lo primero de todo, seleccionamos la celda A2. Comenzamos el bucle. Repetir mientras el valor de la celda activa es distinto de una cadena vacía. Ahora, cierro el bucle. A continuación, vamos a ir acumulando el valor de cada celda en la variable suma. Cuando declaramos una variable de tipo entero, se le asigna el valor 0. Con lo cual, no es necesario asignarle un valor antes de comenzar a utilizarla. Así que vamos a ir acumulando el valor de estas celdas en la variable suma. La variable suma es igual al valor de suma más el valor de la celda actual. A continuación, seleccionamos la celda de la siguiente fila. Es decir, seleccionamos la celda que se encuentra una fila por debajo de la celda activa. Y ahora, el valor de la variable suma lo vamos a colocar en la celda de 3. Pulso F5, y como podéis comprobar, el resultado es el mismo que habíamos obtenido con la función suma de Excel. Vamos con el promedio. El promedio se calcula de la misma manera que la suma. Pero después, tendremos que dividir el resultado entre el número de celdas. Con lo cual, vamos a declarar otra variable que servirá de contador y que contendrá el número de celdas. Entonces, en cada repetición del bucle, sumaremos 1 al contador. Y ahora, en la celda E3, ponemos el valor de la variable suma, dividido entre el valor de la variable contador. Con lo cual, obtendremos el promedio. Pulso F5, y se muestra el resultado, que es 500. Ahora, vamos a buscar el valor máximo. Entonces, tendremos que ir comparando el valor de la variable máximo, celda por celda. Inicialmente, la variable máximo vale 0. Con lo cual, cuando la comparemos con la celda A2, el valor de la variable máximo pasará a ser 400. Después, será 600. Cuando lo comparemos con la celda A4, seguirá siendo 600, porque 200 es menor. Y así sucesivamente, hasta encontrar el valor 1000, que es el valor máximo de este rango de celdas. Comenzamos a hacer las comparaciones. Si el valor de la celda activa es mayor que la variable máximo, entonces, a la variable máximo le asignamos el valor de la celda activa. A continuación, escribimos el valor de la variable máximo en la celda F3. Pulso la tecla F5, y obtenemos el valor máximo, que es 1000. Por último, vamos a buscar el valor mínimo. Al principio, el valor mínimo es 0. Entonces, si comparamos el 0 con el valor de cualquiera de estas celdas, el resultado siempre va a ser 0, porque el 0 siempre va a ser menor que cualquiera de estos números. Con lo cual, vamos a asignar un valor a la variable mínimo, que sea mayor que cualquiera de estas celdas. Le damos un valor muy alto, y lo hacemos antes de comenzar el bucle. Mínimo es igual a 10.000. Vamos a hacer la comparación del valor mínimo. Si el valor de la celda activa es menor que mínimo, entonces mínimo es igual al valor de la celda activa. Y el resultado lo colocamos en la celda G3.
Pulso la tecla F5 y ya tenemos todos los cálculos utilizando VBA. Ahora, vamos a repetir las mismas operaciones que hemos realizado en la fila 2, pero utilizando la clase función de la hoja de cálculo. Declaro un nuevo procedimiento. Ahora, declaro una variable de tipo rango, que va a hacer referencia a todas las celdas numéricas de este rango. Después, le asigno la referencia de las celdas que contienen números. Es decir, desde la fila 2 hasta la fila 21. A continuación, en la celda D4, voy a calcular la suma de este rango de celdas, utilizando la función sum de las funciones de hoja de cálculo. Fijaros que al escribir el punto, se muestra una lista con todas las funciones de Excel. Entonces, selecciono Sum y pulso la tecla tabulador. Entre paréntesis, indico el rango de celdas que voy a sumar, que en este caso se llama rango. Si pulso F5, se muestra el resultado. Ahora, voy a copiar esta instrucción en el portapapeles, y la voy a pegar 3 veces para hacer el resto de cálculos. Ahora, tengo que modificar las referencias. Y ahora, tengo que cambiar las funciones. La función promedio, la función max y la función min. Pulso la tecla F5 y como veis, obtenemos los mismos resultados. Antes he comentado que utilizar las funciones de Excel es mucho más rápido que hacer los cálculos escribiendo el código en VBA. Entonces, vamos a comparar el tiempo que tarda cada uno de los dos procedimientos en realizar los cálculos. Y para ello, ejecutaremos varias veces estos procedimientos. Vamos a declarar otro procedimiento para comparar los tiempos. Declaro una variable de tipo single, para almacenar la hora de inicio. Después, una variable de tipo entero que servirá de contador. En la variable hora inicio, almacenamos los segundos que han transcurrido desde la medianoche. El comando timer devuelve un valor de tipo single, con los segundos transcurridos desde la medianoche del día actual, es decir, desde las 12 de la noche. Ahora, voy a crear un bucle para ejecutar el primer procedimiento 200 veces. Y durante la ejecución, comprobaremos el tiempo transcurrido. Inicio el bucle, que se repetirá 200 veces. Después, cierro el bucle. Ahora, llamo al primer procedimiento. Una vez que haya finalizado el bucle, es decir, que se haya ejecutado 200 veces, vamos a calcular el tiempo transcurrido, y el resultado lo colocaremos en la celda H3. Para calcular el tiempo transcurrido, a timer le restamos el valor de la variable hora inicio. Con lo cual, obtendremos los segundos transcurridos, desde la hora de inicio, hasta este mismo instante. Pulso la tecla F5, y fijaros que han transcurrido 3,48 segundos. Ahora, vamos a repetir el mismo proceso, pero en lugar de llamar al primer procedimiento, llamaremos al segundo. Para ello, solamente hace falta cambiar el nombre del procedimiento. Y el tiempo transcurrido, lo colocaré en la celda H4. Pulso la tecla F5, y como podéis comprobar, la diferencia es notable. Para ejecutar 200 veces el primer procedimiento, hemos necesitado 3,48 segundos. Y para ejecutar 200 veces el segundo procedimiento, solamente hemos necesitado 0,43 segundos. Ahora, voy a aumentar la repetición del bucle a 400 veces. Pulso F5. A pesar de haber duplicado las repeticiones, no llegamos a un segundo. Hemos necesitado solamente 0,86 segundos. Para terminar, lo voy a ejecutar 1000 veces. Pulso F5. A pesar de todo, se ha necesitado menos tiempo que utilizando nuestro código en VBA.
En consecuencia, en el caso de que necesitéis hacer algún cálculo, y Excel tenga una función que lo haga, será mucho más rápido utilizar dicha función. Será mucho más cómodo, evitaremos errores, simplificaremos el código, y obtendremos mucha más velocidad. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.